Bueno, Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. Como todas las semanas vamos a conversar con el profesor José Manuel Serna. Él es director del Comité de Empresas, economía y desarrollo. Economía y Desarrollo de Benamérica. Y con regularidad pues está con nosotros Trino Márquez, quien ya se va a incorporar de manera formal también. ¿No es así, José Manuel? Sí, señor, estamos discutiendo con sus agentes para contratarlo en forma permanente con un programa. Bueno, lo que pasa es que él ahora tiene que ir a Europa y va a No, estar en otras pero cosas, pero cuando regrese a Europa, si sí, no pero es se que ha tenemos ido, que ponerle un contrato si Shakira lo vea, que si no nos Shakira lo, lo vea, que no nos lo arrebate por ahí, pues algún eh, competidor, tú sabes cómo es la cosa. él, Porque él está, analistas de lujo no hay en todas partes. no señor, es un analista especial. Bueno, Bueno, Muchas gracias. Bienvenido, pero, Trino. pero sería Muchas hasta por... gracias, Ya José estamos Manuel. grabando, ¿no? Ya estamos grabando. Sí, 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 eso es Ok, importante que la gente bueno, Trino, sepa. mira, hoy es el Día del Trabajador. Ya de hecho de por sí te da un material importantísimo, un tema de primera importancia para nosotros en Venezuela, pero también está pendiente lo que dejamos en la última reunión para conversar, el seguimiento de las primarias. Nos interesa mucho el aspecto de las primarias en la participación de la diáspora y este lío que hay entre María Corina y el CNE. Yo creo que con eso tiene un menú bastante amplio para que empecemos a conversar. No, y Empezando por el sociológicamente, Día del Trabajador y el problema claro, del salario sociológicamente, mínimo, que es terrible. sociológicamente como Sí. como analista de Bueno, bienvenido, Trino, y gracias. esa área, entonces es importante que el tema del trabajador lo desgranemos debidamente aquí para ahogar falsas expectativas. Ujú. Sí, me parece muy importante porque ciertamente hay un clima de expectativa muy alto en relación, sobre todo con el incremento del salario mínimo, que en Venezuela no es que sea mínimo, es insignificante. Es el salario más bajo de América Latina en su conjunto y creo, por las cifras que he estado viendo, que es el segundo más bajo del planeta. Creo que por debajo del salario mínimo venezolano solamente hay un país africano muy pobre, cuyo nombre no recuerdo en este momento. El salario mínimo en Venezuela, para quienes están viendo el programa, en este momento es de $5.25. Para que tengan... Lo que antes dábamos de ñapa, Exacto, no, bueno, Una propina, una de propina. propina. bueno, el salario mínimo en Haití es de $17.50. El más pobre del continente. El más pobre del continente, y en Cuba, que también anda en el entorno de Haití, está alrededor de $25 el salario mínimo. Entonces, para que tengan ustedes una idea de cómo se ha empobrecido la sociedad venezolana, en qué se reflejó esa caída del Producto Interno Bruto a lo largo de 10 años, que ha perdido cerca de 80% del total, se ha reducido 80% del total del PIB. Y bueno, ahora se está luchando, hasta en este momento que nosotros estamos hablando, el gobierno no ha anunciado oficialmente el incremento del salario mínimo. Los gremios están exigiendo, hay gremios muy activos en Venezuela, el gremio de los maestros y los profesores, el gremio del La personal, salud y de la y salud. del gremio de la salud, que es muy activo, incluidos los médicos, y los trabajadores de SIDOR, que en la zona de Guayana tienen un enorme peso. Estos sectores laborales están pidiendo un incremento mucho más sustantivo, alrededor de, las cifras varían, pero va entre $80 al mes y 140 o $200. Lo que pasa es que una economía que se ha venido contrayendo de manera tan sostenida a lo largo de una década, ya más de una década, es muy difícil que pueda sostener un aumento tan significativo como el que los gremios están proponiendo. Pero no hay duda de que esta negociación tiene que producirse y tiene que haber un acuerdo. No sé si hoy mismo o mañana a más tardar para que el gobierno anuncie un aumento que sea factible y que sea sostenible en el tiempo y que no tenga como consecuencia inmediata la reducción
del salario real de los trabajadores, que no impacte de manera negativa el poder de compra de los trabajadores en las próximas semanas y en los próximos meses. Eso no es fácil porque durante el primer trimestre del año 2022, ese crecimiento que se había producido durante el primer semestre completo del año 2022 y parte del segundo trimestre del año 2023, eso ha desaparecido. Y ahora distintos indicadores señalan que ha habido un retroceso en la economía venezolana. Ha caído el consumo de manera muy notable, la producción agrícola, la poca producción industrial que había en el país se ha reducido, ha mermado. Y entonces, claro, en un clima como este es muy difícil, yo digo, imposible que el gobierno pueda proveer un aumento significativo, sostenible en el tiempo y con bajo impacto o ningún impacto en la inflación. Pero la burbuja que nos vendieron les explotó en la cara. Les explotó completamente, sí. Y ellos lo han tenido que reconocer. Venezuela tiene en este momento de nuevo la tasa de inflación más alta de América Latina, pero lejos de Argentina, que es la segunda economía inflacionaria. La proyección para Argentina este año es algo más de 100% y el año pasado, 2022, cerró con 100% de inflación. Bueno, los cálculos optimistas para el año 2023 en economía hablan de una inflación de 400%. Pero ya esa es hiper. Bueno, no llega a hiper porque tendría que ser sostenida a lo largo de, creo que 6 trimestres consecutivos, una inflación o 6 meses de más del 50%. Pero está en el mismo entorno, está exactamente en el mismo ámbito de la hiperinflación. Claro, entonces ¿qué posibilidades hay desde el punto de vista social y político? ¿Cómo incide eso en el clima de, digamos, de crispación, incluso yo creo que eso va a acelerar nuevamente la diáspora, la salida Sí, de población? Es decir, sí, y cómo se manejan las presiones entre Estados Unidos y Europa y Maduro a raíz de estas cosas, porque la verdad es que ¿quién puede defender a Maduro ahora? Pues no sé. sí, esa es una de las consecuencias que ya se están produciendo porque el flujo migratorio, el éxodo hacia el exterior, no era que había desaparecido, nunca ha No, desaparecido, claro. pero sí se había reducido de manera sostenible. E Mm. incluso el gobierno exhibió como una gran victoria el regreso de un pequeñísimo porcentaje de venezolanos que estaban en el exterior, que no llegó en ningún momento a 4%. Sí. No creo que haya pasado de 3%. Pero bueno, Una burbujita. sí, eso no es nada. Entonces, pero ahora ha repuntado nuevamente el flujo migratorio. Y esa es una de las razones por las cuales Gustavo Petro impulsó la reunión de Bogotá en la semana pasada. Esa es una de las causas porque el impacto que está teniendo. Ok, vamos a ver qué logró Maduro a través de esa especie de cancillería ambulante que ejerció Petro. ¿Qué ha logrado? Nada, Nada, ¿verdad? nada, nada, porque en los días previos, este es un punto muy importante que se entienda, porque hay sectores de la oposición que han marginado, que han ninguneado o reducido el impacto que tuvo esa reunión de Bogotá. Y resulta que, desde mi punto de vista, fue muy importante, no tanto por lo que avanzó la oposición, sino por lo que dejó de avanzar Maduro. Esa es la otra perspectiva desde la cual hay que Se puede examinar. decir que retrocedió. Pues pues retrocedió porque en los días previos a la reunión de Bogotá, Nicolás Maduro había insistido en que el único objetivo de esa reunión era lograr que la Unión Europea y especialmente Estados Unidos levantaran todas las sanciones y de forma inmediata. Las dos condiciones, todas y de forma inmediata.
Pero ese es el pretexto ideal de él en este momento para decir, tampoco puedo aumentar los sueldos porque me insisten en las sanciones. Claro, y ese es el discurso que nadie le va a comprar. Y ya Claro. los agentes gremiales lo han dicho claramente. No vamos a aceptar porque la crisis económica venezolana y la corrupción, que ha sido uno de los factores cruciales para el deterioro económico y para la crisis económica, comenzó mucho antes de las sanciones. La quita de PDVSA no comenzó con las sanciones impuestas por Obama o posteriormente por Trump. Es que han salido una cantidad de episodios que arrancan desde Chávez para acá en las corruptelas que hoy se están descubriendo. Claro, desde antes, desde Chavaldini se comenzó, Exacto. desde el Plan Bolívar 2000 que organizó Ajá. PDVSA, que fue una... Flujuefe. al Contralor General de la República, a Clodoaldo Rusián, a decir que el Plan Bolívar 2000 era inauditable. Para que un contralor diga eso, un Además, un contralor plegado Además de al ellos. chavismo, ¿no? delegado al chavismo, porque no había sido puesto No era allí, independiente del y era de la gobierno. oposición, como ocurría en el pasado, que generalmente no, el acuerdo institucional entre Acción Democrática y COPEI establecía que el Contralor y la Comisión Contralora del Congreso de la República estaban dirigidas por la oposición. Eso desapareció con el chavismo. Y Clodoaldo Rusián fue la primera expresión de la ruptura de ese acuerdo. Bueno, y él declaró que el Plan Bolívar 2000 era inauditable. Bueno, y a partir de ese momento, estamos hablando de pocos meses después de haber tomado el poder Hugo Chávez. Hasta la actualidad han transcurrido casi 25 años, casi 25 años completos, sí. cuarto de siglo. Bueno, y entonces la corrupción es una de las causas fundamentales del deterioro del Estado, de la crisis financiera, de la crisis económica generalizada. No hay una sola empresa que haya sido estatizada durante el periodo chavista que no esté produciendo pérdidas. Todas. Si no está cerrada. Bueno, algunas no están cerradas porque se financian con el Tesoro Nacional, con el Tesoro Público, con el presupuesto nacional, que por cierto nadie sabe cuál es. Por eso no hay Pero se nada. financia nada más que para mantener La nómina fiscal. una fachada, porque Exacto. qué producen las empresas de Guayana? Nada. Qué produce PDVSA en última instancia? No producen suficiente para mantener una economía más o menos respirando. Las cementeras Es tampoco. una economía Nada, totalmente están quebradas. postrada. Sí, una economía postrada. Entonces, la pregunta es, nos faltan 5 meses para octubre y nos faltan como 12, 13 o 14 meses para las elecciones del 2024, suponiendo que se den. ¿Cómo se mantiene este barco navegando de aquí a allá, de aquí a octubre y de aquí al año que viene? Bueno, mira, Ese es el seguimiento que tenemos que hacer, creo yo. sí, mira, con relación a las primarias, yo creo que la opción que tiene la oposición es realizar, la opción real que tiene la oposición es realizar las elecciones primarias sin el concurso del CNE. ¿Por qué? Porque las tres solicitudes concretas que la Comisión de Primarias le planteó al Consejo Nacional Electoral fueron rechazadas. Las resumo de la manera siguiente. Uno, la actualización del registro electoral permanente. Esa fue una condición. Luego, eliminar o no incluir las captahuellas o el reconocimiento biométrico. Y en tercer lugar, realizar un proceso de totalización paralelo al que se realiza a través de las captahuellas. Esas fueron las tres solicitudes. Y las tres fueron negadas por el Consejo Nacional Electoral. Debo aclarar que no fue el cuerpo rectoral el que negó esas. El grupo técnico nada El más. grupo técnico que fue el que la negó, ese fue el grupo. Pero esa debe expresar la opinión del gobierno y sobre todo de la representación oficialista en el Consejo Nacional Electoral. El problema de las captahuellas es casi un problema de principios, porque
la comisión de primaria ha insistido en que se va a proteger la identidad de los votantes. El Consejo Nacional insiste en que ese es un sistema que garantiza el anonimato, pero hay serias sospechas de que eso no es así y de que se va a identificar a quienes votaron en ese proceso. Bueno, la retaliación política que se ha adoptado con muchísimos ciudadanos que trabajaban en el sector público es evidente. Exacto, entonces la gente tiene temor y ese es un peligro que la comisión de primarias no quiere correr, porque Entonces, quiere... existe la posibilidad de que las primarias sean separadas del CNE totalmente. Yo creo que Sí, sí. Existe esa van a posibilidad. ser, van a ser, Van a tener no que lo han hacerlo. dicho, pero el ¿Qué tamaño pasa con la infraestructura, los liceos, los colegios? Es que ahí hay un problema, Manolo. Ajá, ajá. Ese es un problema crucial porque La logística. la logística es un problema crucial porque eso va a significar que la Comisión Nacional de Primarias va a tener que conseguir recursos para lograr obtener el número de centros de votación que se requieren, que no van a ser menos de 14.000 o 15.000 en todo el país. Y ese es un reto. Ese es uno, pero hay otro que a mí me parece también muy importante, que es establecer un método de votación y de conteo que sea admitido por todas, perdón, las fuerzas y candidatos que participen en las primarias. Con el Consejo Nacional Electoral ese tema estaría resuelto porque serían los mismos colegios, los mismos cuadernos electorales que se utilizarían en las elecciones nacionales y con el mismo procedimiento, pero si se suprime la presencia del Consejo Nacional Electoral, el problema es el acuerdo político al cual tienen que llegar todos los candidatos y fuerzas políticas para que entiendan que tienen que elaborar un reglamento especial ad hoc para esta cita del 22 de octubre. Ese es un punto que a mí me parece crucial. Bueno, yo quiero decirte algo que yo he dicho desde hace mucho tiempo, admitiendo que yo no soy ningún experto, sino un ciudadano común y corriente, pero tengo un poco como quien dice, la sensación, la percepción de que a la par que se ha venido deteriorando toda la administración del Estado y todas las organizaciones del Estado, ha venido ocurriendo un gran cambio tecnológico, se ha profundizado la capacidad de las redes tecnológicas y las herramientas tecnológicas para hacer cosas que son increíbles. Ya tenemos inteligencia artificial, pero tenemos también las blockchain. Y por lo que yo he visto en Ver América, hay ya 3 ofertas en el caso de la población de la diáspora para incorporar a través de blockchain todo el registro, es decir, que de la población de la diáspora que está cedulada o que tiene pasaporte y que podría ser con mucho más facilidad llevado a cabo hacia el interior de Venezuela. Es decir, no es que yo esté claro en todo lo que hay que hacer, es que creo que los que han hablado sobre eso y han hecho propuestas y ofertas ya, lo pueden hacer. Y eso puede significar incluso algo que puede pasar incluso en otros sectores y está pasando en la producción y va a pasar a lo mejor en el petróleo, que es que va a llegar un momento en que PDVSA va a ser un estorbo para recuperar la industria petrolera, por ejemplo. Y así como PDVSA es un estorbo para recuperar la industria petrolera, el CNE es un estorbo para hacer unas elecciones verdaderamente creíbles y razonablemente buenas. Es una opinión que te doy, tú me refutas. Ese argumento es muy válido, pero desde el punto de vista técnico, o sea, para los demócratas es ideal, porque clarifica el panorama y nos garantiza confiabilidad en el resultado. Pero los partidos políticos, muchos de ellos, inclusive que bailan al compás del régimen y no lo sabemos, pero es evidente que lo hacen muchos de los que están en juego en las primarias, o sea, podrían torpedear, pero vamos a ver el ajedrez, Estamos ahorita comenzando el juego. Estamos en la jugada 12. Hacia la jugada 35, que es más o menos octubre. ¿Cómo va a estar ese ajedrez? ¿Cómo va a hacer la comisión de primarias para darle una solución a todo esto que ha planteado Trino?
Bueno, pero bueno, lo que va a ocurrir en octubre se está decidiendo desde ahora. Y Ajá, el acuerdo político entre los candidatos y las fuerzas que participe tiene que tomar en consideración varios aspectos. Uno es que cada vez se hace más difícil y menos probable la intervención del CNE. ok, Partidario desde el ok, comité y ha escrito a favor de esa participación porque le ve un conjunto de ventajas muy grandes, pero se ve que el gobierno, la cúpula del gobierno, no está interesada en la participación del CNE, porque probablemente esa participación le daría un alcance nacional y una proyección nacional a las primarias que al gobierno no le interesa. Entonces, en vista de eso, la dirigencia política tiene que ponerse de acuerdo sobre la base de argumentos técnicos como los que tú señalas y de argumentos políticos. El argumento político fundamental es que la oposición necesita de un candidato unitario, no único, porque unitario, sí, unitario, unitario sabemos lo que es, sí. el fin de semana vieron que hubo una reunión entre Ajá, Antonio Ecarri, Luis Augusto Romero, el señor eh, eh, ahora se me olvida el Sí, nombre, pero ellos han hecho reuniones ocasionales, pero no formales para firmar un pacto de respetabilidad del proceso, según se escoja la entre ellos. alternativa entre ellos. ¿Me Claro, entiendes? y Sí, estaba Zapatero, y ese es un sector de la de la oposición. oposición. Claro, y que les digo, ese sector donde están estos señores que acabo de mencionar, ellos van a recibir cuantiosos recursos del gobierno, porque para Claro. el gobierno dinero. El gobierno no tiene dinero para los maestros, ni los profesores universitarios, no, ni sí, para comprar cosas, para comprar y sobornar. sí, exacto, Para eso sí. exacto, Entonces, ese es un tema. Hay otros sectores que pueden estar los alacranes, los partidos judicializados que pueden tener otro candidato y que seguramente se van a poner de acuerdo entre sí para lanzar un segundo candidato o un tercer candidato. Y el candidato de la mesa, de la plataforma unitaria, de lo que antes fue la mesa de la unidad, tiene que entender que para nosotros es vital que se mantenga un candidato y que ese candidato sea electo por la vía de las primarias. Ese es candidato unitario, un Pero, candidato unitario pero que tú sabes, aparezca frente al país, que aparezca frente al país, frente a la opción que significa este grupo que gira alrededor de Rodríguez Zapatero, el que gira alrededor de los alacranes y probablemente de un tercer grupo que puede haber por allí. que diría también más al electorado. Sí, bueno, pero óyeme una cosa, esos grupos tutelados por Zapatero, a mí se me ocurre que de repente se les da un dinero grueso, pero para que no movilicen gente y estropean el proceso de la oposición. no, no, José Antonio, porque yo creo que eso va a ser posterior. Yo creo que el punto es que nosotros lleguemos a 2024 con un mosaico de candidatos y que haya enorme confusión entre los electores, y que aparezca la oposición dividida, en fin, y que entonces cada una se erige como la verdadera oposición. Entonces hay que entender que este es el punto básico que tiene los factores agrupados en torno de la plataforma unitaria. Está la plataforma unitaria y está la mesa democrática. En la mesa democrática están los anacranes, Ujú. está la primero justicia judicializado, el voluntad popular judicializado y otros grupos. Incluso hay factores más pequeños que fueron judicializados, como los Tupamaros. Pero a estas alturas del juego, Trino, a estas alturas del juego de la organización de las primarias y los lapsos que se han establecido, o sea, la movilización que ha producido uno y otro candidato nos permite determinar que solo dos o tres están alcanzando el arrastre. Y si ahí hubiese sinceridad y franqueza en los partidos de oposición que están concursando o participando en el concurso, o sea, ya muchos deberían estar diciendo, mira, yo me voy plegando a fulano o a estos tres y me retiro. Y Sí, dejar, pero a todas estas, la Unión Europea y Estados Unidos, ¿qué papel van a seguir jugando con respecto a las medidas estas de- a las restricciones pues, que le van a aplicar al gobierno y la supuesta negociación en México, qué sé yo?
¿Cómo ves tú esa parte del panorama? Mira, yo creo que, por ejemplo, tomo como indicador, como estribo, la declaración de Josep Borrell ahora en Bogotá la semana pasada. Ajá, ajá. Pero fue determinante. Dijo, mire, aquí no va a haber levantamiento de sanciones por parte de la Unión Europea si no vemos signos claros, categóricos de avances democráticos, porque esos dos procesos marchan de forma acompasada, marchan al mismo ritmo. El gobierno de Nicolás Maduro no puede pretender que se levanten las sanciones si no expresan de manera categórica que están dispuestos a ir a un proceso transparente, competitivo y con supervisión internacional. Claro, Ok, y ok, además perdón, antes de que termine, me ha gustado mucho todo lo que has dicho. ¿Cómo ves internamente en el proceso unitario a los distintos candidatos? Ahora hay una señora que se llama Elsa Castillo, que está hablando con mucha ponderación y con mucho, no sé si está bien asesorada, que creo que se dirige a estar allí dentro de ese grupo, ¿no? Y además, bueno, está María Corina, que aparentemente está creciendo un poco. ¿Cómo ves tú las Bueno, tendencias internas? y yo le agregaría la situación interna de voluntad popular, porque Ajá, la ida de Juan Guaidó, Voluntad ajá. Popular quedó sin candidato y ahí se están moviendo dos factores. Los que consideran que Voluntad Popular debería pronunciarse a favor de María Corina o de Enrique Capriles y quienes consideran que a las primarias debería ir Voluntad Popular con un candidato propio que lo más seguro es que sea Freddy Superlán. Esas son las dos corrientes. No sé cuál de las dos va a imponerse, pero allí en Voluntad Popular hay un debate sobre el ¿Tiene asunto. peso Voluntad Popular en las encuestas? Ha caído mucho, llegó a ser el partido más, Que más ha crecido. mejor evaluado, incluso por momentos estuvo mejor evaluado que Voluntad Popular. Y dentro de los factores que integran la plataforma unitaria era el mejor evaluado hasta el último trimestre del año 2022, pero ya esa situación cambió. Voluntad Popular está siendo afectada por la caída de Guaidó. dos minutos que nos quedan. Esa decantación de los distintos partidos políticos variopintos, insisto, ya algunos deberían haber dicho, yo retiro mi candidatura sin decir a quién voy a apoyar, pero conscientes de que no tienen masa, que no están movilizando al electorado en la calle. Porque el problema que tenemos es que, o sea, hay una prepotencia en los liderazgos unipartidistas, ¿no? Partidos que tienen un solo dirigente y su empeño es estar allí hasta el final, pese a que no demuestra que tiene seguidores. Y Sí. esa sería la verdadera y auténtica vocación unitaria. Me voy porque no, pero no les interesa la etiqueta porque la etiqueta se negocia al mejor postor en cualquier momento. Bueno, no sé si sería así, sino que, bueno, los procesos electorales son coyunturas que permiten el lanzamiento o el relanzamiento de los partidos políticos. Y entonces muchas organizaciones y líderes políticos que piensan que no tienen mayor chance de ganar, sí entienden que esas coyunturas electorales son como plataformas a partir de las cuales pueden lanzar un discurso, una imagen, unos símbolos, unas consignas, y para eso las utilizan, aunque no tengan mayor chance de ganar. Probablemente, José Antonio, a medida que nos vayamos acercando a octubre, probablemente entonces sí haya candidatos que decline en favor del que lleva más puntos en las encuestas. Pero por ahora, faltando 6 meses todavía para la cita electoral, creo que eso se va a mantener pero puede cambiar, te repito, a medida que nos vayamos acercando al 22 de octubre, de modo que se decante el proceso y en vez de haber 8 o 9 candidatos, haya 2 o 3 nada más. Pero tú sientes en esas correrías dentro de los partidos y los eventos que ocurren y vas a menudo, que algunos de ellos están conscientes de que no calzan los puntos para seguir compitiendo hasta el final. Sí, yo creo que sí. Además, un político que se precie de tal sabe cuando tiene posibilidades y cuando no. Yo creo que partidos que están en proceso de extinción y que están utilizando las primarias para oxigenarse y para tratar de asomar la cabeza y decir, bueno, todavía existimos, esos partidos van a utilizar esta coyuntura que va a tener y está teniendo ya mucha prensa.
la poca que existe en el país, pero a través de los portales, a través de las redes de comunicación, a través de las distintas formas de comunicación que existen ahora, bueno, están proyectando su nombre y proyectando sus consignas y algunos sus proposiciones. Y es para eso que lo están utilizando, no porque crea que van a ganar. Y bueno, vamos a dejar entonces que José Manuel cierre el programa con No, su... bueno, yo me quedo muy pensativo porque todo lo que hemos visto en este momento es como una especie de cámara lenta en la cual hay como desenlaces inevitables. El que más me gusta, porque me gusta incluso, porque yo creo que el deterioro institucional de Venezuela, la desinstitucionalización justifica una especie de insurrección en la cual surjan instituciones, vamos a llamarlas así, este, de relevo. Es decir, que de las primarias, de la comisión de primarias surja un proyecto de relevo del CNE, de transformación del CNE y de rescate del CNE, me parece buenísimo, porque es una de las cosas que nos hace falta, incluso con vistas al 2024. O sea, hace falta, para el 2024 hace falta un CNE que satisfaga incluso las exigencias externas, pues, de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sí. Y la figura de la elección independiente y en la diáspora, por el volumen de votos que pudieran expresarse en esta ocasión, o sea, sería muy demoledor para el sistema, porque definitivamente es un caudal de votos que en las nacionales contribuiría a que definitivamente se borre ese esquema de gobierno Sí, en el no, país. yo creo que va a ocurrir una especie Tsunami. no, no más bien de desplome total. Esto es como un edificio que se está cayendo despacio, ¿verdad? Pero hay columnas que de repente se pueden desfigurar y se puede caer totalmente la fachada. Lo que queda del gobierno maurista es una gran fachada. Incluso no tienen ni siquiera dinero ya. Entonces, bueno, empezamos hablando de un tema en mi área que es la economía. Yo les digo a ustedes, yo no veo y lo podemos plantear en el próximo programa. El presidente que venga, yo lo dije ya en Benamérica, tiene que hablar de un programa de gobierno. ¿Cómo es ese programa de gobierno? O sea, ¿de dónde va a ser Carlos Real el que va a gobernar? Si a mí me dicen ahorita que me dan la presidencia de la República, yo no la agarro ni a balazo. Porque ¿qué vas a gobernar tú? No te creo. No, no, es que además yo nunca he querido ser No, ni siquiera de la no, Junta de Condominio. pero Yo he sido justamente, presidente del dominó porque tú sabes que juego bien, pero es otra cosa. bueno, Pero mira, hablando muy en serio, yo creo que esto que está pasando debería tener mayores, yo no sé si es tsunami o mayores transformaciones que no pueden esperar las elecciones. Eso de esperar que el mundo va a cambiar después del acto electoral, no es consistente con una realidad en la cual ya hay gremios que tienen a personas como esta de Elsa Castillo, que está adquiriendo una relevancia y tiene un discurso hasta más serio que el de mucha gente. de Yo muchos la veo a dirigentes. ella más seria que el conde Guachar, por ejemplo, que por supuesto no es ningún político, pero la veo a ella muy posicionada en su discurso. No sé, es una humilde dirigente gremial, pero no sé, pero es un ejemplo nada más. ¿Qué pasa en el petróleo, por ejemplo? ¿Qué pasa en PDVSA? PDVSA ya no existe. Entonces tú agarras a los venezolanos que están afuera, de los 20.000 que salieron, y constituyes un grupo, un núcleo, un think tank, y creas una alternativa a PDVSA. Así de sencillo. Y además tienes que quebrar a PDVSA y crear una nueva empresa. Así de sencillo. O Porque varias, económicamente, o varias empresas relacionadas con sí, él. pero ya PDVSA no es reflotable, a menos que suba un mago financiero con un cambio político profundo. Y entonces, ya miran, sí, PDVSA todavía es esto, si agarramos los pasivos, lo negociamos así y le damos como un diferimiento y empezamos a crear empresas que se asocien con PDVSA. Pero yo no lo veo ahorita. Bueno, Trino, lo económico priva y sigue privando y va a privar de aquí en adelante. Muchas gracias, Trino, de verdad que siempre nos da como mucha tranquilidad y eso va en favor pues de tu candidatura, no sé si no sé, A la presidencia, por a favor. la presidencia.
Bueno, Ok. por lo Un menos, abrazo, vale. por lo menos el discurso de Trino es antitaquicardia. Antitaquicardia, exactamente. Feliz Día del Trabajador, Trino. Tú trabajas bastante. Igual para Gracias. usted. Igual para usted. Gracias. Hasta luego. Gran abrazo. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, próxima. Trino. Chao. Chao. Hasta Hasta luego. luego.